Buenas noches a todos. Seamos bienvenidos a nuestra reunión de estudio de célula en casas. Quiero decirles de nueva cuenta que la Iglesia Bautista Maranata de Mérida somos una iglesia cristiana que hemos abierto nuestros hogares para compartir el Evangelio de Jesucristo. El día de hoy vamos a meditar en el Salmo 23, el verso 5, que dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Se dice que las perlas se forman dentro de las ostras que están en el mar. Cuando una pequeña partícula de arena se introduce dentro de la ostra, este le produce un dolor, una herida dolorosa en la ostra, de tal manera que la ostra produce un líquido glutinoso de tal manera que va cubriendo este granito. Con el tiempo, este granito de arena relleno de ese líquido produce lo que conocemos hoy en día como una perla. Si sacamos una aplicación de este suceso de la vida, encontraremos que en algún momento de nuestra vida cada uno de nosotros vamos a ser lastimados. Vamos a ser lastimados por personas, por circunstancias de la vida. El problema es cómo respondemos ante esas situaciones que atravesamos. Muchas veces tomamos una respuesta equivocada ante esta situación. A veces las personas ante la pérdida de un ser querido se enojan contra Dios, incluso llegando a negar su existencia, no le buscan, se vuelven personas apartadas y apenas si les hablen de Dios, no le reconocen, se molestan. O por otro lado, puede ser que tú seas una persona que haya sido herida en alguna relación y tu vida o en algún negocio. Y entonces el dolor que se experimenta muchas veces no lo tomamos de la mejor manera. Ya compartí un tema en otra ocasión mencionando que a veces el dolor que se experimenta no lo compartimos con nadie, lo ignoramos, no se lo comentamos a nadie, huimos muchas veces de la situación que nos produce ese sentimiento. La pregunta entonces es, ¿qué hacer si tú estás enojado con Dios? Y por otro lado, ¿qué hacer con el dolor que se experimenta? Y quiero decir, es necesario aceptar tu dolor, es necesario aceptar que te hirieron. Si tú perdiste a un ser querido, es necesario aceptar que fue muy difícil la partida de ese ser querido. Y por otro lado, si fuiste afectado en una relación de amor o de negocios, es necesario aceptar que fuiste herido. Cuando tú aceptas tu dolor, vas por el camino a sanar aquel dolor que experimentas. También tienes que saber, tienes que entender que las heridas tardan en sanar y el dolor no se va fácilmente. Por ello es necesario que tú hagas las paces con Dios, porque Dios tiene un camino de amor que te ayudará a sanar. Muy bien, yo quiero comentar 3 cosas que nos van a ayudar a poder sanar, a dejar ese enojo que tenemos contra Dios. Y estas se encuentran en el verso número 5. En primer lugar, es necesario que permites que Dios salde las cuentas. El pasaje en la parte inicial dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es decir, de mis enemigos o de las personas que te han herido. Dios lo que nos está diciendo en este pasaje es que no busques represalias, que no te vengues por tu propia cuenta, no te desquites de las personas que te lastimaron.
Es necesario dar un paso de fe aquí y confiar en Dios, aún en las malas circunstancias. Es necesario que tú acudas a Dios para que le entregues tu problema, para que Él salde las cuentas. El salmista así declara, diciendo, ¿verdad?, estas mismas palabras: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David, el rey David, pues era una persona que lo herían, pero él siempre salía adelante porque él tenía a Dios como su pastor. De hecho, así lo declara en el verso número 1. El Señor es mi pastor, Dios mismo es su pastor. Es una declaración que él hace: nada me faltará. ¿Qué es lo que hace un pastor? El trabajo de un buen pastor es encontrar buena tierra, una meseta, un campo de pastos verdes, y ahuyentar a todos los enemigos que se puedan encontrar alrededor. ¿Quiénes son los que se quieren comer las ovejas? Pues los lobos, los coyotes, los osos. También hay otros enemigos como las serpientes, o hasta incluso mismo los animalitos, las garrapatas que se le pegan a las mismas ovejas. El buen pastor tiene que estar buscando librarle de todos esos enemigos. Y déjame decirte que David, y para el tiempo que lo declara, es el primero en relacionar a Dios como un pastor. En ningún lugar alrededor, en algunas otras ciudades, en algunos otros pueblos, bajo otras religiones, se tomaba a Dios como un pastor. Pero David hace esa declaración porque es una realidad en su vida, y lo tiene que hacer también en tu vida. Las ovejas son muy indefensas. Ellas no tienen colmillos, no tienen garras. Con sus patas no se pueden defender de sus enemigas, de sus enemigos. Entonces tienen que ser cuidado bajo la protección de un buen pastor. Ahora entonces te quiero decir que si tú estás enojado con Dios, entonces estás tomando la dirección equivocada. Debes de aceptar por un lado el dolor que experimentas, pero debes de hacer las paces con Dios, porque Dios es tu pastor. Él te cuida, Él te protege. La declaración que David hace es una declaración totalmente de confianza. Él está diciendo que Dios mismo es el que le cuida. No está diciendo que Él está en su contra. Imagínate, de por sí la vida es muy difícil. Experimentamos circunstancias de cuidado en nuestra vida. Y todavía tener a Dios de enemigo, claramente no va por allí. Entonces, la palabra de Dios está llena de justamente del amor y del cuidado que Él tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que tú confíes en Él. Él se va a encargar de las personas, de ese sentimiento que tú tienes por la partida de tu ser querido, pero de igual manera se va a encargar, si has sido herido por otra persona, pues de esas personas que te han herido. Otra porción de la Escritura nos dice allí en Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, Dios conoce a las personas que te han lastimado. A lo mejor es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Como lo he comentado, las relaciones personales son de mucha bendición, pero también puedes ser muy herido por las personas cercanas. Entonces deja que Dios salde las cuentas. En segundo lugar, permite a Dios que sane tus heridas. Si hay un dolor en tu corazón y no puedes superar aquello, pasa un año, y después de un año o un mes, 2 meses, 6 meses de la partida de tu ser querido,
y todavía estás de luto, sintiendo profundamente el dolor de su partida, bueno, es necesario que dejes que Dios trabaje en ese dolor que sientes. ¿Cómo lo hace Dios? Mira, en esta porción de la Escritura lo dice así: unges mi cabeza con aceite. La manera de decir de Dios esto es justamente ese aceite que provoca en las personas que sean curadas. Los pastores le ponían aceite a las ovejas en la cabeza por dos razones. Pues era justamente para suavizar la piel y para sanar. Ese aceite, si se habían provocado alguna herida en alguna parte o incluso en su nariz, en su cara, entonces tenía el poder curativo justamente de sanarles. Amplío un poquito más esta idea que te estoy dando, diciendo que muchas veces las moscas son muy molestas para las ovejas. Las moscas depositan muchas veces sus huevecillos al pararse alrededor de su nariz. Entonces son muy molestas de tal manera que en el verano tú puedes ver a las ovejas dándose de golpes en su cara por lo molesto que es. Los pastores les ponen aceite entonces en toda la herida que le provoca por los golpes, y eso les cura, les protege. Entonces, mira, es lo mismo que Jesús, es lo mismo que Dios hace con las heridas de las personas. Muchas veces cuando nosotros salimos heridos, cuando tú y yo salimos heridos, nos volvemos personas más duras. Y no es el camino para ir por allí. No lo compartimos con nadie. Fuiste herido y entonces no se lo quieres decir a nadie. Por eso el día de hoy, aparte del trabajo pastoral que se hace en las iglesias, también existen psicólogos e incluso psiquiatras, porque las personas llega un momento que no pueden avanzar en su vida. Les afecta el hecho de no compartir. Cuando van justamente a un lugar así con una persona así, entonces pueden externar lo que sienten y entonces todo eso es sanador. Pero a diferencia de las personas que han estudiado, ellos tienen una parte muy importante de poder escuchar, pero Dios aquí, Él es nuestro sanador. Él pone en nuestro corazón, pone en nuestra mente ese aceite que provoca sanidad. Dice el Salmo 147, verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No solo se encarga de las personas que te han herido, sino se encarga también del dolor que experimentamos, lo que hay allí. Él trabaja para restaurar nuestro espíritu. Entonces, cuando usted y yo perdonamos a las personas que nos han lastimado, esto no va a querer decir, ¿verdad?, que el dolor se va a ir, que el dolor pues simplemente al perdonar va a ser instantáneo, vamos a mejorar. No, necesitamos tiempo. El perdón es instantáneo, pero la restauración puede tomar años o meses dependiendo del daño. La palabra de Dios entonces nos dice que Él sana a los quebrantados, venda las heridas. Entre más grande es la herida de tu vida, o sea, un divorcio, el rechazo de los padres, a veces estamos queriendo llenar el hueco de la aceptación, ¿verdad?, de nuestros padres, pero nunca sucedió desde pequeños. Un engaño en el trabajo, esto son heridas grandes. Más tardará la herida. Una herida profunda debe de ser vendada y curada. Bueno, la pregunta es, ¿cómo Dios, verdad, cura nuestras heridas? ¿Qué tipo de vendas usa Dios mismo para sanar las heridas emocionales
cuando hemos quedado lastimados. Yo te puedo decir que la palabra de Dios habla de 4 maneras en que Dios cura el dolor. Anótalas si quieras. La primera de ellas, usa los grupos en casa, usa las células, usa los grupos de apoyo. Yo les llamo así grupos de apoyo, pero en la iglesia trabajamos con grupos de célula, grupos de comunión. Cuando se reúnen, otros cristianos encuentran apoyo. Cuando comparten su dolor, reciben apoyo emocional. Entonces, lo primero que debes hacer cuando has sido lastimado por alguien es compartir con otra persona. Cuando te agregas a un grupo de célula con un cristiano, compartes. Si tú no eres cristiano, pero seguramente conoces a otro cristiano, acepta la invitación para que puedas ir a su grupo de célula y entonces tú puedas ir dando pasos de confianza para poder compartir lo que sientes. No te aísles, necesitas la comunión, necesitas estar en grupos de apoyo. Esa es la primera manera que Dios usa. La segunda, Dios usa la oración. Cuando has sido lastimado, necesitas hablar con alguien, ya lo compartíamos el domingo. Si no lo platicas con Dios, tu cuerpo va a sufrir. Es necesario que utilices un tiempo en la mañana, en la tarde, o dependiendo del dolor que tú experimentas, a lo mejor todo el día, para que platiques con Dios y le digas cómo te sientes, que te desahogues lo que hay, si ya no aguantas más. Como comento, a veces la herida que nos produce, las personas toman lugares equivocados, caminos equivocados para poder en realidad mitigar ese dolor. La gente a veces toman una decisión muy drástica y se quitan la vida. Ese no es el camino. Algunos se van por el camino de las drogas, o algunas otras personas se ocupan demasiado en sus trabajos para olvidar aquello. David en los Salmos era muy honesto acerca de sus sentimientos, por eso encontramos 150 salmos, ¿verdad? Y se desahoga con Dios. Esto es una buena manera. Él, Dios mismo, acepta nuestras oraciones. Tú puedes orar entonces. Si no sabes orar, bueno, tienes que encontrar una manera de poder aprender. Lo puedes hacer a través de aceptar la invitación a asistir a un grupo de célula. La tercera, también Dios usa la adoración como una forma de curar el dolor. Existe, déjame decirte, un poder sanador en el hecho de la adoración. Yo lo comenté desde un inicio que iniciamos la pandemia, que sentía la necesidad de adorar, de cantar a Dios. Muchas veces las personas, cuando ingresamos a un templo, todavía no hemos ni siquiera has escuchado el sermón, pero al cantar sentimos como una sensación de desahogo, lloramos incluso, porque esto es una curación emocional. Dios usa la adoración y su palabra para edificarnos. ¿Y qué crees? Vendar nuestras heridas, mejoramos. Y por último, Dios usa el ministerio. Esto nos quiere decir que cuando tú eres sanado de tu herida, entonces puedes ayudar a otras personas también a sanar sus heridas. Si tú fuiste una persona abusada de pequeño, yo sé que es algo bien difícil por algún familiar, porque eso es lo que pasa a veces. Y entonces cuando eres grande, esto te ha provocado, ha transformado tu vida, ha sido marcado con un trauma, pero tú entregas tu dolor a Dios y superas aquello con el tiempo. Entonces tú puedes ayudar a otras personas que han sido traumadas, que han sido heridas así. Muchas personas en la vida han comenzado asociaciones civiles para poder ayudar a personas así, porque toda su vida
fue movida y ese suceso que les provocó mucho dolor dio rumbo a su propia vida. Así que podemos aplicar diciendo lo que dice su palabra, ¿verdad? Que todo nos ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero si tú aún no tienes esa relación con Dios, también podemos decir que todo ayuda bien, todo, aún la circunstancia más difícil en la que tú hayas podido pasar. Entonces déjame decirte que cuando tú pues das la oportunidad para que Dios ponga ese aceite de esperanza, aceite de amor, aceite de sanidad en tu propia vida, das la oportunidad para que ese dolor sea mitigado y no tomes ninguna de las alternativas, los caminos equivocados en tu vida. Entonces, yo prefiero que cuando tú sientas esa cicatriz, ¿verdad?, de dolor en tu vida, tú recuerdes a quién es el que te sanó y no recuerdes las personas o las cosas, los sucesos que te vinieron y entonces llores como algo que no puedes superar. ¿Qué prefieres tú? ¿Aquel que te puede sanar y que hizo el milagro en ti o a las personas que te han herido? Bueno, yo prefiero recordar a aquel que me sanó porque así puedo ser libre en la vida. Y por último, permite que Dios satisfaga tus necesidades. La última parte del verso 5 nos dice así: mi copa está rebosando. En la Biblia, una copa rebosante es un símbolo de satisfacción total. Significa que todo lo tenemos. Es signo de abundancia. Quiero decirte entonces que ese símbolo de abundancia solamente y de satisfacción solamente se encuentra en Dios. Cuando necesitas recuperarte de una herida, necesitas poner tu mirada en Dios para satisfacer toda necesidad. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, la razón principal por la que salimos lastimados muchas veces es porque ponemos nuestra mirada en otras personas para que satisfagan la necesidad, oílo bien, que solo Dios puede llenar. Nadie te puede dar una seguridad total en tu vida. Nadie te puede dar todo el amor que necesitas. Nadie te puede hacer completamente feliz. Muchas veces erramos el camino porque si es una pareja y esta pareja pues Dios se la llevó y es que nosotros pusimos en la pareja nuestro total amor como que para ella nos satisfaciera y nosotros de igual manera. Esto no puede ser así. Si tú pones tu mira en que una persona, ya sea tu familiar, ¿verdad?, tu pareja, tus hijos, van a satisfacer todas tus necesidades emocionales, bueno, vas a salir desilusionado, vas a salir lastimado. Bueno, Dios nunca quiso que otro ser humano satisfaciera todas tus necesidades. Por eso, tú y yo necesitamos que solo Dios pueda suplir nuestra necesidad emocional. Cuando esperas que otras personas suplan tu necesidad, vas a salir resentido, de nueva cuenta vas a ser herido y vas a tomar otra vez un camino mal equivocado. Nadie puede amar en forma incondicional las 24 horas. Nadie te puede dar la seguridad las 24 horas. Nadie te puede hacer las 24 horas feliz. Nadie puede satisfacer tus necesidades porque no son Dios. Aun cuando las mamás hacen mucho por los hijos, los padres, ¿verdad? Ellos no son Dios, están limitados.
podemos pensar muchas cosas muy buenas que han hecho personas muy cercanas. Yo en este momento recuerdo a mi abuela. Cada que yo acudía con mi abuelita, ella desde muy chico recuerdo que me daba una moneda para ir a gastar y siempre me recibía bien. Siempre había un taco de comida. Recuerdo mucho cómo hacía su comida, unos frijolitos con manteca, sabrosísimos. Recuerdo mucho. Bueno, recuerdo también cuando mi abuela falleció y partió, pero yo estoy tranquilo porque sé que así es el tiempo que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Entonces, Dios es sabio, es bueno para con nosotros. Y aunque mi abuela me dio todo el amor, ¿verdad?, que ella pudo, así como mis padres, como la persona que se te ha ido a ti, Dios es el que suple toda nuestra necesidad de amor. Aun cuando las personas nos muestran todo el amor y nosotros podemos darles todo el amor, Dios es el que nos llena, el que nos satisface, porque Él nunca se cansa, Él nunca está de mal humor, nunca se desilusiona. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, entonces Él nos puede llenar. Él nos va a seguir dando de su amor y nos va a llenar de gozo. Si tú estás lastimado, entonces, porque alguien te dañó mucho, el Señor Jesús te está haciendo una invitación a un banquete. Si tú has perdido a un ser querido, el Señor Jesús, Dios mismo, nos está haciendo una invitación a un banquete. Él ha preparado una mesa para ti en presencia, pues, de aquellas personas que te han lastimado. Él va a ungir sobre tu persona aceite en tus heridas para sanarte, y te va a poner un vaso lleno, un vaso rebosante. Imagínate aquí en Mérida un vaso de agua fresca, rebosante. Eso es para decirnos que Él va a saldar las cuentas, va a suavizar nuestras heridas y suplirá cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Es algo que tú y yo no podemos rechazar. Es un banquete de plenitud, de ayuda, de sanación, de salvación. En conclusión, no estés más enojado con Dios. Él está para ti. Él es tu pastor. Si tú acepta tu dolor y por el contrario, deja que Dios sane tus heridas. Habla con Dios. Dile con el corazón cómo te sientes. Agradécele y alábale. Si por otro lado alguien te hirió, perdónale y permite que Dios trabaje en tu vida. Ora con Él. Acércate a un grupo de célula, a un grupo de apoyo, y de esa manera tú puedas compartir lo que tú sientes con otras personas. Acércate con Dios también para que puedas alabarle, y cuando tú quedes sano, de esta manera Dios te permita ir adelante en la vida para que tú puedas ayudar también a otras personas que han sido heridas. Si tú aceptas esta invitación a este banquete que Dios te está haciendo y has entendido este mensaje, yo te pido que hagas esta oración junto conmigo. Padre Dios, perdóname por haberme enojado contigo. Ahora sé que tú no estás en mi contra. Tú me amas. Yo te pido el día de hoy que sanes mis heridas. Me duele la partida de mi ser querido. El día de hoy la dejo en tus manos. Ven a mi vida, Señor Jesucristo. Perdona mis faltas y sálvame. Por otro lado, si tú has sido herido, dile también esta oración al Señor. El día de hoy yo perdono a esa persona que me hirió. Reconozco que aún me duele y te pido que sanes mi dolor.
Señor Jesucristo, tú que eres el pastor de pastores, ven a mi vida y sáname. Dame un grupo de apoyo, un grupo de célula que me ayude a sanar. Ven a mi vida, te pido, y perdona mis pecados. Ayúdame para ir adelante con tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración, yo te felicito. Es una muy buena decisión en donde tú haces las paces con Dios. Yo te invito para que en esta misma idea que has comenzado o continuado una relación con Dios, que tú puedas contactarte con la persona que te envió este link, o que tú escribas al teléfono en pantalla para que puedas recibir 4 estudios de la palabra de Dios y tú puedas continuar hacia esa sanidad que Dios nos da. Dios nos bendiga. Nos vemos para el próximo miércoles a las 8:30.